Buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy en la segunda reunión que tenemos de catequesis, vamos a hablar sobre el domingo celebramos al Señor. Vamos a tener tres subtemas que los vamos a trabajar durante esta videoconferencia. La primera es el domingo, Día del Señor. La segunda, los cristianos celebramos la Eucaristía. Y la tercera, domingo de Resurrección y Pascua. Espero el video les pueda servir para que todos podamos continuar con la formación catequística de confirmación. Para iniciar, me gustaría presentarles los objetivos de conocimiento. Vamos a explicar qué significado o qué significa que el domingo es el día del Señor. El segundo, saber de qué manera el domingo celebramos la resurrección de Jesús. Como actitudes vamos a vivir el deseo de celebrar con los demás bautizados la fiesta del domingo y la alegría por la resurrección del Señor. Entonces voy a empezar con una reflexión inicial que me gustaría que la puedan escuchar y que sobre todo nos encamina a poder entender por qué el domingo es el día del Señor. Desde que nacieron forman parte de una familia. Seguro que les gusta celebrar las fiestas familiares, los santos, el cumpleaños de cada uno, el aniversario de la boda de sus padres, etcétera. Durante estos días la familia se reúne y está más contenta y unida. Cuando nos bautizamos, empezamos a formar parte de una gran familia, que es la iglesia. Todos los que pertenecemos a esta gran familia tenemos nuestros particulares días de fiesta. Estos días, todos los bautizados nos reunimos en el templo, que es nuestra casa, y estamos más contentos y unidos. El día de fiesta es el domingo. Me gustaría que después de esta reflexión ustedes pudieran conversar en su casa, conversar con sus papás o tal vez escribir en su cuaderno de catequesis qué fiestas celebran en su familia y qué hacen para celebrar estas fiestas. Me gustaría también que podamos responder cuál es el día de fiesta en la iglesia y cómo lo celebramos. Para ustedes, les repito, que podamos responder cuál es el día de fiesta en la iglesia y cómo lo celebramos. Bien, una vez que han podido responder, me gustaría continuar explicándoles eh, el resumen desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos invita a reflexionar que el domingo es el día del Señor, porque en el monte Sinaí Dios hizo una alianza o un pacto con el pueblo israelita. Aquel día el Señor les entregó los 10 mandamientos, ustedes recuerdan, por medio de Moisés, y les mandó que el sábado quedara reservado para el culto a Dios y para el descanso. Este deseo de Dios quedó recogido en el tercer mandamiento que dice, santificarás las fiestas, que lo encontramos en el Éxodo 28. Pero en el Antiguo Testamento los primeros cristianos trasladaron la fiesta del sábado al domingo. ¿Por qué? Porque ese día resucitó Jesús. Entonces me gustaría hacer énfasis tomando, tomando un poco la historia en donde Dios entrega, ¿sí? Entrega los mandamientos por medio de Moisés al pueblo israelita, ¿sí? Por medio de una alianza, y él pide que el día sábado, ¿sí? Sea el día para el culto o el día para el descanso, que posteriormente va a ser recogido en el tercer mandamiento. ¿Sí? Que lo vamos a encontrar en el Éxodo, ¿sí? Con esto encontramos que se dice que santificarás las fiestas. Pero ya pasando en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, los primeros cristianos, ¿sí? Se encargan de trasladar la fiesta del sábado, ¿sí? Que hasta aquel momento o en el Antiguo Testamento se celebraba en los días sábados, se lo pasa al día domingo. ¿Por qué motivo? Porque aquí
se recuerda o se celebra la resurrección de Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles se describe de esta manera. El primer día de la semana, el domingo, nos reunimos a partir del pan y Pablo, que iba a marcharse al día siguiente, les habló prolongando sus palabras hasta la medianoche. Partió el pan y comió, predicándoles mucho hasta el amanecer. Entonces se marchó. Hechos de los Apóstoles 20, del 7 al 21. Los cristianos tenemos además otros días de fiesta, en los que conmemoramos el aniversario de los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús, de la Virgen María y de algunos santos, tomado del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, como ustedes saben, el tercer mandamiento, santificarás las fiestas, nos lleva a que los cristianos celebremos el Día del Señor con la Eucaristía. Cada domingo los amigos de Jesús nos reunimos en el templo, que es nuestra casa, y hacemos una fiesta unidos al Señor participando de la Eucaristía. De este modo, además del tercer mandamiento de la ley de Dios, cumplimos el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que dice, oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. La cruz colocada sobre el altar o cerca de él nos recuerda que la Eucaristía o Santa Misa es el mismo sacrificio del Calvario. La misa, enseña el Papa Juan Pablo II, es el sacrificio de Cristo en la cruz y el banquete que Él mismo prepara y al que nos invita a todos como comensales. Igual que en la cruz, en la Santa Misa, el Señor ofrece su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino, para pagar por los pecados de los hombres. Asistimos a la Eucaristía para adorar y alabar a Dios, para darles gracias por los favores recibidos, para pedirle perdón por nuestros pecados y para pedir ayuda para nosotros y para los demás por medio de su Hijo. Dos cosas que me gustaría que puedan quedar claras. Una, que si el día domingo celebramos el Día del Señor con la Eucaristía, uno, estamos santificando las fiestas, que es el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Y lo segundo es que estamos cumpliendo también con el tercer mandamiento el primer mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que es oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bien, pero ¿qué es el domingo de resurrección? Que lo acabamos de vivir hace poco, ¿sí? Con la misa del domingo de resurrección culminan los actos litúrgicos de Semana Santa y se abre el tiempo pascual que dura 50 días. Se celebra en todas las parroquias generalmente al mediodía, recordando que durante la Semana Santa tuvimos algunos acontecimientos, sí, entre ellos el Jueves Santo, la Última Cena, ¿no es cierto? El viernes que vivimos el Vía Crucis, y pues todos estos acontecimientos se cierran con el domingo de resurrección. Bien, esta Eucaristía es la segunda misa de Pascua, pues la primera fue la vigilia pascual, que se enfoca en el instante de la resurrección que ocurre en la madrugada según los evangelios. Esta misa destaca la hermosura de la resurrección en la que los testigos, como María Magdalena, comienzan a ver y a entender que Jesús venció a la muerte. Según seguidores, van recordando que nuestro Señor había predicho que iba a resucitar y a comprobar con feliz asombro que se cumplían las escrituras, ¿sí? Recordando que una vez que Jesús muere, los discípulos, María, regresan un poco tristes porque pues no sabían
o todavía no habían visto la resurrección. Sin embargo, en la madrugada, como lo predican los evangelios, pues Jesucristo se les presenta y da el mensaje de que venció a la muerte, ¿no? Bien, me gustaría presentarles la siguiente explicación sobre lo que representa la Pascua para los cristianos y por qué debemos conocer este importante tiempo, este importante... Chicos presenta ¿qué es la Pascua? Hace más de 300 años, los judíos salieron de Egipto. Chicos presenta ¿qué es la Pascua? Hace más de 3500 años, los judíos salieron de Egipto, de donde eran esclavos. Pascua significa paso, paso de la esclavitud egipcia a la libertad judía. Para recordar este paso tan importante, la Pascua se convirtió en una fiesta judía que recuerda el sufrimiento de su pueblo y celebra su libertad. Cada año durante la Pascua se sacrificaba un cordero, el cual se comía en familia con hierbas amargas y pan ácimo, que es pan sin levadura, con la finalidad de hacer una reflexión interna y dar paso a Dios en sus corazones. Esto se dio en el mes de Nisan, primer mes del calendario hebreo, llamado también mes de Aviv, que significa primavera. Jesús de Nazaret era judío y también celebraba la Pascua. En esos días, él estaba en Jerusalén, que pertenecía al gobierno romano. Jesús fue entregado a los romanos injustamente como delincuente por decir que era el rey de los judíos. Lo torturaron y crucificaron, pero su enseñanza se quedó. Para los cristianos, Jesús es el Cordero de Dios que se sacrificó y murió por su pueblo. Según la tradición cristiana, Él resucitó al tercer día. Cada año, los cristianos celebran el paso de la crucifixión a la resurrección, es decir, su elevación a los cielos. ¿Y de dónde salen la coneja y los huevos de Pascua? Pascua siempre coincide con la llegada de la primavera. Es el paso a un nuevo renacer. Desde antes de Cristo, los fenicios adoraban a la diosa de la fertilidad, Astarte, relacionada con el conejo, que es un animal muy fértil, se puede reproducir y reproducir. En honor a Astarte, en países europeos la Pascua se dice Easter. Otro origen del nombre Easter es debido a la diosa germánica Ostara, diosa de la primavera. Además del conejo, el huevo también simboliza fertilidad. De él nace un nuevo ser. Es el paso de un nacimiento. Es tradición que cada año los conejos de Pascua lleven huevos de chocolate a los niños de todo el mundo. No importa qué religión tengas o cuáles sean tus creencias. Todos somos humanos y podemos dar paso a un mundo mejor. Cuando recibas un huevo de Pascua, reflexiona, ¿qué paso quiero dar yo? Mi Pascua es para dar paso a ser una mejor persona. Bien, entonces recuerden que la Pascua es ese paso que tenemos los cristianos hacia el querer ser mejor, hacia el querer caminar en una sociedad mejor. ¿Sí? Y recuerden que todo eso depende de cada uno de nosotros y de lo que uno quiera hacer. Bien, les vamos a terminar esta clase de catequesis con un foro que les he dejado en mil aulas que me gustaría que puedan participar y puedan registrar su participación en este momento. Entonces, desde ahora, por favor, ingresen a mil aulas o si se encuentran aquí, participen del foro que se encuentra a continuación.